Ahora, pero nuestra preocupación fundamental y probablemente la de buena parte del Ejecutivo durante estos últimos 10 días ha sido el agua potable en Osorno, y desde esa ciudad está en contacto con nosotros el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, que ya está en pantalla. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Iván, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, Álvaro, Cristian? Buenos días. Estábamos esperando tenerlo acá en el estudio y entendemos que, claro, la situación se extendió mucho más de lo que se pensaba. La primera pregunta es, ¿llegó el agua a Osorno tal como se había prometido esta mañana? Sí, efectivamente hemos tenido un trabajo muy intenso durante todos estos días, pero afortunadamente ya hoy día a partir de las 8 de la mañana el servicio está restablecido en todo Osorno en forma completamente normal. Yo me quedaba acá y por eso mis excusas por no estar ahí, pero quería monitorear, digamos, estas primeras horas de funcionamiento desde acá, y les agradezco que hayamos podido hacer esta conexión desde Osorno directamente. Ahora sí que llegó el agua, digo, no se va a cortar esta vez, ¿no? Efectivamente, y la planta está funcionando bien, y como digo, todos los sectores están, digamos, plenamente abastecidos, así que, como digo, vamos a seguir monitoreando la situación, pero todo está funcionando perfectamente. Ministro, usted ha estado en Osorno varios días de esta semana y ha visto cómo se han registrado estas manifestaciones donde la demanda es una sola, básicamente, que se caduque la concesión a ESAL. ¿Lo está evaluando el gobierno seriamente? Bueno, yo debo decir que lo que ha vivido la ciudadanía de Osorno es algo extremadamente grave. Vivir sin agua, más allá, aparte de las complicaciones diarias, de tener que acarrear bidones, de no poder lavar los niños, tiene además riesgos de salud extraordinariamente altos que afortunadamente hemos podido mitigar. Así que lo que usted ve en esas marchas es lo que a cualquier ser humano, digamos, le sucedería cuando tiene esta enorme cantidad de días, además con promesas de que se iba a resolver y que no se resolvía, de tal manera que es muy comprensible, digamos, la molestia y la desconfianza que ha tenido la gente de esta ciudad, y ese es parte del trabajo de por qué las autoridades hemos estado encima de esto. Esto es un problema gigante, no hay un antecedente previo de una ciudad de esta magnitud que haya dejado de tener el abastecimiento de agua por este número de días, más aún cuando no se trata de una catástrofe, digamos, una calamidad, ¿no? Una cosa de fuerza mayor. Aquí simplemente por una cosa interna de esa planta y de esa compañía y de esas personas, digamos, se ha producido un daño realmente grande e inédito. Ministro, bueno, ojalá que el suministro siga y que no tengamos sorpresas, pero una vez que, pensando que esto terminó, entramos a las lecciones de lo que ocurrió y qué se puede hacer hacia adelante. Y más allá de las medidas que se van a tomar, que puede ser caducar la licencia o no, claramente, mirando la legislación, hay cosas importantes que se tienen que hacer en relación a la sanitaria, a la fiscalización y a otras cosas. Yo quería partir por un tema que es que cuando uno mira la composición del directorio de la sanitaria, sin personalizar en nadie, claramente aquí lo que hay es una serie de políticos, de exautoridades que están ejerciendo funciones ahí, y que eso contribuye a minar la credibilidad de la calidad de las personas que están ejerciendo esos cargos. Puede ser justo o puede ser injusto, pero además de esa medida hay muchas otras. Me gustaría saber si usted está de acuerdo con que hay que hacer una separación más fuerte entre lo que son los directorios de las empresas que tienen concesiones con el Estado, con exautoridades, y qué otras medidas se podrían tomar, digamos, porque también es que hay un problema de credibilidad de las empresas. Bueno, el tema de la regulación de la sanitaria es un tema en el cual hemos estado trabajando antes de esto. De hecho, yo había estado en la Comisión de Obras Públicas del Senado, donde hay un proyecto para modificar toda la legislación de la sanitaria, que ya fue aprobado en la Cámara, y donde el gobierno, tal como lo señalé en esa comisión antes de este evento, va a presentar una indicación sustitutiva con todo un proyecto, digamos, que lo que hace es cambiar no solamente las sanciones, que es donde se ha
centrado la gente hoy en día, sino que también las atribuciones que tiene la superintendencia. Aquí tenemos lecciones que tenemos que aprender de este evento, pero otras que vienen de anteriores. O sea, ya la legislación mostraba falencia en materia, digamos, de las capacidades de fiscalización, en materia de lo que es un punto muy relevante en materia de las concesiones sanitarias, que es el plan de desarrollo, que lo que establece es qué es lo que la empresa tiene que tener hacia adelante, y de acuerdo a cómo es la legislación hoy día, terminábamos en que las empresas, digamos, nos ponían un plan de desarrollo muy ajustado, decían que ellos se comprometían a que podían cumplir y luego hacían las inversiones solo si eran necesarios. Y el problema que tenemos en Chile hoy día, y creemos nosotros que todo indica que va a ser mucho más fuerte hacia adelante, es el de la vulnerabilidad en materia de agua. El problema que estamos viviendo en todo Chile, no solamente en la sanitaria, sino también en la agricultura, también en el abastecimiento, digamos, de la minería, también en el tema, digamos, de los APR, los sistemas de agua potable rural, es la vulnerabilidad y la debilidad de los servicios que proveen el agua, porque lo que estamos viviendo es un cambio climático realmente muy fuerte que hace que las condiciones a las cuales tienen que enfrentar esos sistemas de abastecimiento son cada vez más difíciles. Por lo tanto, los planes de desarrollo para una cosa vital, y yo creo que lo que ha pasado en Osorno nos lo ha recordado con tanta dureza, es que tenemos que asegurar el servicio de agua potable a la población, aún en situaciones, digamos, extremas, ya sea de contaminación como las que hemos vivido ahora, ya sean de contaminación interna o externa, pero también frente a fallas en las plantas, frente a fallas, digamos, en el abastecimiento, porque las fuentes de agua están cambiando muy rápidamente y por lo tanto tenemos que hacer sistemas mucho más resilientes, mucho más duplicados y que eliminen, digamos, en un grado que sea posible la vulnerabilidad que tenemos. Este yo creo que es el punto central de lo que tenemos que hacer en materia, digamos, de legislación y a lo que apunta, digamos, lo que ya habíamos planteado. Y yo creo que lo que hemos vivido aquí lo reitera, lo que uno ve en una planta como la de Osorno, más allá del error humano, es una fragilidad inmensa, una falta de protocolo, de capacidades, digamos, tanto humanas como materiales, que no se condice con la responsabilidad de tener que entregarle agua todos los días a 200.000 personas. Ministro, le insisto en el punto, ¿qué piensa usted entre las medidas que vienen hacia adelante si no hay que hacer un muro de Berlín entre ex autoridades que pierden cargos y después terminan en directorios como lo de estas empresas? Hay al menos dos ejemplos bastante claros en el caso de Sal, me refiero a un ex intendente, me refiero a un ex ministro. ¿Usted no cree que la legislación tiene que establecer una mayor diferencia, o sea, un muro... Separación, perdón, entre los ex políticos los políticos que pierden cargos y su posibilidad de llegar a directorios como el de Sal? Bueno, yo creo que ese es un tema mucho más general que el tema de las sanitarias, porque eso podría aplicarse, digamos, a otras concesiones y a otro tipo de empresas que hacen tareas para el Estado en distintas fuentes. De hecho, se ha ido cambiando esa norma, digamos, de cuál es el tiempo en que una persona que está en una determinada área puede estar en una empresa que está relacionado con esa área. Yo creo que en eso hay que ser especialmente cuidadoso, pero creo que también esto una cosa que hay que pensarla con calma y mirando, digamos, el contexto general, y no me quiero referir al tema de aguas andinas o de digamos, Sal o de quien corresponda en este caso, sino que en general, en que también hay que contar, digamos, con las posibilidades de tener la gente que tiene las capacidades para realmente realizar las tareas que el Estado necesita. El Estado necesita tener, digamos, las capacidades de las personas que conocen temas, que tienen habilidades en esos temas, y por lo tanto tenemos que hacer ese equilibrio. ¿Cómo hacemos claro los intereses, los resguardos respecto del interés del Estado y el interés del país? Y separarlo de cualquier tipo de interés personal o privado, sin duda. Y por otro lado, digamos, que la gente que podamos contar en las tremendas tareas que tiene que realizar el Estado en los distintos sectores, se puedan realizar con las personas que cuentan con los atributos para ello. Ministro, usted lo decía, hay un problema estructural, de debilidad estructural en el tema del agua por lo que tiene que ver con el cambio climático, pero además a esto se suma, aparentemente, una debilidad estructural de la propia compañía, que parece haber sido más bien tacaña con la estructura que tenía para proteger una infraestructura
que le estaba satisfaciendo estratégicamente a una ciudad de 200.000 personas como Osorno el agua potable. De hecho, el presidente de la compañía, Guillermo Pickering, aparece hoy en el Mercurio diciendo que los arreglos de esta magnitud, los arreglos de los daños que se provocaron en la planta, podrían haber demorado semanas o meses. Y ese daño que se hizo y que podría haber demorado mucho más de lo que ha demorado ahora, estaba a cargo de una sola persona. Se lo preguntan varias veces en el Mercurio si es cierto que había una sola persona a cargo de la operación de esta planta esa la noche en que ocurrió el incidente que provocó todo este desastre, y él no lo niega, más bien termina reconociendo que era así. En ese sentido, parece haber, al menos, no sé si es tacañería la palabra, pero por lo menos un cuidado con los gastos que parece ser estratégicamente peligroso, ¿no? Pero mire, no solamente le digo eso, yo no conocía naturalmente esta planta, he tenido que vivir muchas horas en este tiempo en esa planta, día y noche, viendo, digamos, cómo funciona y cómo resolver el problema al que nos enfrentamos. Realmente, digamos, lo que uno ve en esa planta es una falta de capacidades, tanto físicas como humanas, que no se condicen con la tarea que tiene que realizar. Se habla de falla humana, por ejemplo, en el derrame de combustible. Qué duda cabe que hubo una falla humana, pero digamos los procedimientos, los cuidados, cuando uno piensa que el generador y el estanque de combustible donde se produjo este derrame está a 2 metros del lugar donde se capta el agua, está a 2 metros de donde se almacena el agua en su primera etapa, que el generador está en el punto más alto entre esos dos lugares y por lo tanto hubo derrame en esos dos lugares, que las personas que supieron en su momento que había producido ese derrame, cuando lo supieron, vieron una pequeña mirada y se demoraron horas en informar a los ejecutivos más altos. Lo que sucedió cuando se dijo que se iba a reanudar el suministro y que la planta estaba en capacidad de poder hacer frente, digamos, al consumo de Osorno y a las, pero muy breves horas, eso no sucedió porque no habían hecho los cálculos adecuados, lo que significaba no tener una línea de flujo de decantación funcionando, no tener dos, sino que tener una. Francamente, yo le digo, lo que Guillermo Pickering tiene razón en una cosa. El desastre que aquí se produjo es un desastre mayor. Se contaminó completamente la planta en todas sus partes, que abastecía a todo Osorno y que no tiene alternativa. No hay otra planta de agua potable que pudiera abastecer Osorno. No podemos tomarlo de otra ciudad y traerlo acá. No hay manera de reemplazar y solo contamos con unos pozos que dan para aproximadamente 30%. Y se ha tenido que reconstruir esta planta de nuevo, porque sacar el combustible es muy difícil y no podemos correr riesgo con la población, y hacer eso en tan pocos días ha sido, digamos, una tarea épica en la cual ha colaborado el Estado, la compañía, pero debo decir la compañía porque trajeron equipos de otra parte de Aguas Andinas que fueron capaces de estar a la altura del desafío que se estaba proponiendo y de trabajar, como le digo, tanto el sector público como privado, día y noche para que esto se pudiera resolver. Las personas y los equipos y las tareas que se realizaban en esa planta, vuelvo a insistir, en mi opinión, yo he trabajado una vida, digamos, en distintas empresas, no está a la altura del desafío que se requiere, y esto tiene que ver con la empresa, tiene que ver con la legislación. También tenemos que aprender en materia de fiscalización, esto es una tarea de la cual tenemos que sacar lecciones. Sin duda el propio presidente ha pedido, digamos, que la superintendencia haga una fiscalización a todas las plantas sanitarias de Chile, de manera tal de que lo que hemos aprendido aquí no nos vaya a pasar en otra parte. Esto es primera vez que sucede una cosa como esta. Es cierto, ministro, bueno, afortunadamente es primera vez que sucede, y es cierto que esto deja tampoco en buen pie al regulador, que tendría que haber previsto que esta situación era así. La pregunta que uno se hace desde el punto de vista del privado, que está efectivamente por una legislación que ha tenido un montón de beneficios a cargo de un servicio público como el agua potable, ¿está más preocupado de la rentabilidad de su negocio que de efectivamente prever una situación crítica como esta? Es que mire, yo le quiero decir una cosa, una empresa como esta y cualquiera que desarrolla, digamos, una concesión de servicio público, tiene que entender una cosa que es vital. Aquí la rentabilidad es de largo plazo porque se basa en una sola cosa, la confianza de las personas.
Esta empresa, el problema que tiene no es un problema legal ni de las sanciones. Lo que tiene es que ha perdido la confianza de la gente a la que tiene que atender. Hoy día, para poder convencer a las personas que el agua está correcta, y que de hecho está correcta, pero para que la gente lo crea, necesita tener confianza. Los servicios públicos se basan en que la gente estime que su vida, que depende en este caso del agua, está bien resguardada, y eso significa que las personas tienen que confiar en quien brinda ese servicio. Por lo tanto, las empresas tienen que entender que el beneficio está muy bien obtenerlo, pero hay que obtenerlo en base a largo plazo, a cuidar los intereses de la gente. En este caso, no hay diferencia entre el interés de la gente y el de la empresa, y quien lo entienda de otra manera, desgraciadamente va a terminar en situaciones como esta y va a tener que sufrir las consecuencias, porque no solamente la gente, sino que también los reguladores, las autoridades, naturalmente tenemos que proceder a que esos incentivos, si no están los correctos, sean los correctos, porque no hay otra manera de poder tener tranquilidad y seguridad en una cosa vital. Si vuelvo a insistir, tuvimos 200.000 personas en el riesgo de haber tenido un problema sanitario de proporciones. Sí, ministro, yo quiero insistir en el futuro, en la relación que va a seguir teniendo ESAL eventualmente con los osorninos, porque acá hay un historial de situaciones complejas, 4 cortes en 3 años, hay un caso de contaminación en el lago Yanquihue, hay falta de información, usted mismo ha hablado, y el intendente, de poco profesionalismo, de poca capacidad de la empresa. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que pasar para que se caduque la concesión? Bueno, la superintendencia está haciendo y va a entregar muy próximamente su investigación. La ley establece, esto es además de los cambios de la ley que uno pudiera, digamos, considerar, como hablamos hace unos minutos atrás, pero la ley establece hoy día cuáles son las causales, cuáles son, digamos, las faltas, cuáles son las multas, cuáles son las causales de la caducidad o no, y esa es la investigación que la superintendencia está haciendo. Le hemos pedido que lo entregue lo antes posible. La ley establece que esto no es una resolución, digamos, si fuese por una caducidad que sea inmediata, hay todo un proceso, hay causales muy específicas, hay que ver si se cumplen, pero yo quiero decir que más allá de eso, más allá de la caducidad de esta concesión en particular y de lo que sucede aquí, tenemos que sacar las lecciones, las empresas sanitarias, digamos, de cuál es la tarea que ahí se realiza, y nosotros también, digamos, la legislación, las autoridades, las aprendizajes que permitan tener una legislación más robusta, más adecuada a los tiempos en que vivimos. Y junto con eso, como ya mencioné antes, tenemos que entender que vivimos en un mundo mucho más frágil que el que teníamos anteriormente, y nuestras obras públicas, en particular esta, pero también otras, tienen que estar al nivel de resiliencia y de, digamos, fortaleza para hacer frente a lo que tenemos hacia adelante, no hacia las situaciones que vivimos atrás. Ministro, usted acaba de decir que la empresa no estuvo a la altura, y eso es bastante lapidario, y también ha dicho que hay que esperar la investigación de la superintendencia. ¿Qué puede hacer el gobierno mientras tanto? Yo me imagino que sí, alguna medida, algo estará en su resorte hacer. Por supuesto, por supuesto. Bueno, las cosas que ya algo más o menos hemos mencionado, varias cosas. Lo primero, resolver el problema. En este caso teníamos una empresa que no funcionaba y por lo tanto hemos tenido que estar, digamos, encima, no solamente de que se resuelva el problema de la planta, sino que de abastecer de agua a 200.000 personas durante casi 10 días. Esta es una tarea épica, se han ocupado las Fuerzas Armadas, Carabineros, Bomberos, una multiplicidad de ONG, empresas privadas que han colaborado, en fin, pero si me permite. Entonces, y junto con eso, lo que ya le mencioné, vamos a hacer también una fiscalización del resto de la sanitaria, de manera tal de que lo que aquí ha sucedido no pueda pasar en otro lugar, porque sería dramático que pasara en otro lugar una cosa de esta naturaleza. Y junto con eso, modificaciones a la legislación que ya habíamos iniciado, como ya mencioné, que ya habíamos iniciado, digamos, esta conversación con el Poder Legislativo, de manera tal de poner la legislación en materia de sanitaria al nivel que se requiere hoy día, a los desafíos que hoy día tenemos y a lo que hemos aprendido de la operación de la ley hasta el minuto presente.
Ministro, ¿y esto pasa eventualmente para el gobierno por revisar el nivel de capacidad de fiscalización que tiene la superintendencia o de frente en revisar las concesiones? Porque acá el minuto que se hace en el gobierno de Frey, básicamente son 3 las regiones donde se entregan los derechos de agua. En el resto solamente son concesiones que se pueden revisar a los 15 o 20 años, decía el propio expresidente Lagos esta semana. ¿Hay un debate de ese nivel de profundidad al interior del gobierno después de esta crisis? Pero por supuesto, y no solamente después, sino que también, como le mencionaba antes, está en forma previa. De hecho, habíamos quedado con esta comisión de entregar, digamos, una indicación sustitutiva, o sea, un nuevo proyecto de ley de sanitaria, digamos, antes de terminar el mes de agosto, que ya habíamos trabajado con equipos técnicos de los senadores de esa comisión, que están muy interesados, digamos, y muy imbuidos en este tema. Así que esperamos, digamos, muy próximamente poder plantear, y naturalmente esta experiencia también va a ayudar a eso, pero creo que muchas de las cosas que estaban ahí planteadas y que provienen de lo que hemos aprendido en estos años, de alguna manera también enfrentan lo que hemos vivido ahora y que tienen que ver con lo que ya mencionaba, con un tema de vulnerabilidad en los sistemas, de capacidad, ¿no es cierto?, de tener sistemas más resistentes, de poder prever cosas como las que estamos hablando, de poder exigir que esas capacidades, fortalezas, las empresas sanitarias tienen que tenerlas. O sea, más allá del error humano, por ejemplo, aquí en Osorno, es increíble que esta empresa no haya tenido, digamos, las capacidades de poder, digamos, enfrentarla. Y esto me refiero a las distintas cosas, desde no tener los generadores, los estanques donde estaban, no tener capacidades de abastecimiento alternativo. Hoy día esta empresa tiene más o menos 30% de pozos profundos que permiten, digamos, pasar, como quien dice, otra fuente de agua que es lo único de lo cual dispusimos durante todo este tiempo. Y naturalmente eso es extremadamente poco, ¿Ministro?, para una situación como la que teníamos ahora. Por lo tanto, las duplicidades tienen que ser mayores. Oiga, desde el punto de vista político también habrá que hacer un mea culpa. ¿No fue el gobierno, se lo pregunto de esta manera, si no fue demasiado confiado en lo que la empresa le estaba diciendo? Se lo pregunto porque Guillermo Pickering dice hoy día que nunca hubo intención, lo dice en el Mercurio, de mentirle ni al presidente, ni a los ministros, ni al intendente, todo lo contrario, pero también dice lo siguiente, dice: lo primero que hizo la administración fue ver la posibilidad de superar el problema en breve, y en 6 horas, dice, se tuvo la conclusión meridianamente claro de que era imposible restituir la planta y era necesario reemplazar los filtros y los decantadores. Nosotros conversamos en Tele 13 tarde, me parece que el jueves o el jueves de esta semana, ministro, y usted dijo que el gobierno no sabía que había que cambiar los decantadores, que la empresa no se lo había informado. Y aquí Pickering dice que a las 6 horas ellos sabían que había que cambiar los decantadores, que usted mismo lo describió en esa entrevista en Tele 13 tarde como una especie como de filtro de coladores grandes. Hay algo que no cuadra ahí, digamos. Más allá de los errores de fecha que tiene el señor Pickering, la situación es muy sencilla. La empresa, en su primera reacción, digamos, frente al tema de la contaminación, le informó al gobierno. Yo no estaba acá, aquí vino inmediatamente el subsecretario de Obras Públicas, vino inmediatamente, digamos, el superintendente con un equipo de fiscalización, el gobierno regional tomó el control, digamos, de las distintas situaciones y también de abastecer a la gente, digamos, por medidas alternativas, y ellos señalaron que podían resolver esto con un sistema simplemente de retrolavado, que es el sistema, digamos, que tiene los filtros de la planta, para poder, digamos, quitar cualquier tipo de suciedad o contaminación en un tiempo de retrolavado de 24 horas con los sistemas, como digo, que tiene la propia planta. Eso terminó siendo efectivamente un fiasco. Eso es lo que ellos informaron, es la empresa la que tiene que informar, naturalmente son los expertos respecto del tema, respecto de cuál es el problema que han tenido, eso se verifica, y luego de eso, cuando está en condiciones de volver a operar, y eso, una vez que está en condiciones de volver a operar, los sistemas de la superintendencia, servicios de salud, en fin, chequean que el producto que va a entregar está en condiciones. El resultado de ese trabajo que nos dijo la empresa, que dijo a las autoridades, digamos, en ese momento, que requería 24 horas, resultó ser que no era así. Y empezaron, digamos, a decir que no necesitaban más tiempo, en fin. Y finalmente
hubo que investigar, digamos, en detalle qué es lo que sucedía y rápidamente se llegó a la conclusión que los sistemas que ellos tenían es imposible sacar, digamos, esa contaminación al tamaño que tenía, la extensión que tenía, ni en esos plazos ni con esos sistemas. Y se llegó a la conclusión, que es la que se implementó, que había que reemplazar prácticamente la planta completa. Ahora, y luego de eso, en la segunda etapa, cuando dijeron que estaban listos, se hicieron los chequeos, en fin, y dijeron que podían hacer la producción y que podían hacer esto con solamente una línea de decantación. Nuevamente, digamos, esa información fue errónea en las capacidades de producción de la planta y terminamos en que en el fondo no fue capaz de abastecer el consumo, y que fue cuando el presidente vino acá, luego de que todos los parámetros y la producción de agua estaba todo perfecto, en fin, pero las capacidades de la planta no eran las que la compañía, digamos, dictaminó. Esto, yo le reitero, es una prueba más que las capacidades técnicas de quienes dirigían esto eran no las adecuadas para esta tarea. Lo que pasa es que, perdone que insista lo de los decantadores, porque esto terminó estallando una semana después, cuando, después de que el presidente ya había ido. La decisión de que fuera el presidente de la República se toma sobre la base de la información con la que contaba el gobierno, que era una información equivocada. Por eso digo, si no hay también un mea culpa desde el punto de vista de la confianza que ustedes le estaban poniendo a la palabra que tenía la compañía en ese momento. Bueno, la que le acabo de señalar. Estamos, digamos, frente a la operación de una planta de agua potable que hay que echar a andar, digamos, en una forma muy, muy rápida. Usted tiene que trabajar con las personas que están ahí, ¿no? Son las personas que saben operar la planta, los que pueden operar en pocas horas, y a medida que vimos, digamos, la primera falla que ya mencionamos, estuvimos mucho más encima, revisamos todo. Cuando estuvimos listos para operar, nuevamente vino este problema de decir que podían hacerlo con una de las dos líneas de producción, acelerando el proceso de la decantación, y que es un tema absolutamente técnico, digamos. Nosotros le hicimos ver nuestras prevenciones, ellos señalaron que no era así, terminamos en lo que sucedió, pero no después de muchas horas, a las pocas horas. Y eso ha llevado a lo que usted mismo señala, es decir, que no quedó otra que estar en cada una de las cosas, exigir que los equipos que tenían que estar aquí tenían que ser otras personas. Vino un equipo muy importante y de otras capacidades, digamos, desde Aguas Andinas, que es la empresa matriz de Sal, el equipo, digamos, del Estado, ya no tanto de la Fiscalía, Ministerio de Obras Públicas, en fin, ya estuvimos en la planta en cada uno de los detalles. O sea, yo recibo cada media hora qué es lo que está pasando en los parámetros de la planta, en cada uno de los elementos, y de esa manera resolver el problema más importante que hemos tenido en estos días, que más allá de lo que estamos conversando, y que son elementos muy importantes para conversar de aquí en adelante, era uno solo: lograr, frente a una catástrofe que eliminó básicamente la planta de agua potable, la única que abastece 200.000 personas, poder abastecer a esa población tan pronto como fuera posible y pudiendo asegurar que la calidad era la óptima, que no había ningún trazo de contaminación en una planta que tuvo un grado de contaminación desde el punto de captación, toda la planta, las cañerías de distribución, el estanque de distribución principal, es decir, toda la parte fundamental de esto, que hubo que lavar, limpiar, chequear, en el caso de la planta, cambiar completamente todos los filtros, toneladas de productos, en fin, todos los sistemas de decantación, de tal manera de poder asegurar cantidad y calidad nuevamente, y además esto frente a una población que naturalmente y con razones muy justas tenía una tremenda desconfianza, y tiene todavía una desconfianza enorme respecto al abastecimiento de agua potable. Ministro, respecto a la entrevista de Sal que le preguntaba Iván, quería saber dos cosas. ¿Qué opinión le merece en general la entrevista que quedó hoy en el Mercurio el presidente de Sal? Si usted considera que son satisfactorias sus explicaciones. Y lo segundo, dado lo que pasó con el presidente, dado las informaciones erróneas que llegaron al gobierno, si usted cree que siguen siendo interlocutores válidos para el gobierno las actuales autoridades de Sal. Mire, como ya le mencioné, lo que nosotros vimos, digamos, de ESAL fue realmente un comportamiento no solamente con los problemas que generaron esto, sino que sus reacciones fueron tardías, equivocadas, cuando dieron cuenta, digamos, de las causas de los problemas, cuando las cosas no funcionaban.
se dijeron medias verdades, por ejemplo, cuando se produjo esto que no se pudo abastecer a la población después de haber dicho que lo iban a hacer nuevamente sin problema y que no alcanzaba la producción, dijeron que la causa era la turbiedad y que la causa era el sobreconsumo, dos causas que eran totalmente verdaderas. Hemos tenido una gran turbiedad muy fuera de los parámetros normales y eso hace más lenta la operación de la planta. Hemos tenido un tremendo consumo, obviamente, la gente ha estado mucho tiempo sin agua, pero la causa principal no fue dicha y por eso yo inmediatamente salí públicamente a decir que las medias verdades son una mentira, son no decir la verdad. Y la verdad es que la planta no podía, digamos, obtener su rendimiento, no por esas causas que eran verdaderas, naturalmente, habría ayudado a tener menos turbiedad, habría ayudado a tener menos consumo, pero la causa fundamental era que estábamos operando de dos líneas con una sola y que por la premura de partir, digamos, dijeron que podían hacerlo con una y en realidad la planta necesita las dos para tener los estándares de producción que se necesitan para Osorno. Sí. Entonces, esa situación me hace a mí decirle que respecto de la entrevista, más allá de que muchas de las cosas que él señala son efectivas, de lo que pasó, lo que no pasó, y otras, digamos, pueden no serlo por las razones que acabo de explicar, pueden ser una cosa que diciendo la mitad uno no dice la totalidad, pero yo creo que hay un punto muy importante y que no veo, digamos, en la entrevista y que tiene que ver con que más allá de lo que se señala de pagar las compensaciones no tiene gracia alguna. Las compensaciones están establecidas en la ley. La ley establece lo que la empresa debe pagarle a las personas por el daño causado. Esa ley es una ley que existe desde antes, es de septiembre del año 2018, sé que esto ha ayudado a esa modificación. La ley de servicios sanitarios no establece una compensación, pero la ley de consumidor, con los cambios que se hicieron en septiembre del 2018, permite, ¿no es cierto?, que la gente tenga esta compensación. Eso no tiene gracia alguna. Cualquier empresa tiene que pagarlo y tiene que atenerse a eso. El problema que tienen hoy día es que hacen un servicio público que no solamente hacen en Osorno, sino que en muchas ciudades del sur y su matriz también en Santiago y en otras partes, y los dueños de esa matriz, incluso en muchos otros países del mundo, y su único activo es su reputación y su capacidad de poder asegurarle a las personas que le van a dar un servicio que va a tener continuidad y que va a tener calidad óptima. Ese es el problema que tiene hoy día Aguas Andinas, ESAL y la empresa que dirige Guillermo Pickering. Ministro, eso es a lo que tiene que, digamos, dedicarse. Y sus acciones, lo que ha sucedido en Osorno, naturalmente ha sido un acto demoledor respecto a ese punto. Ministro, perdone que le insista por lo de los decantadores, pero los decantadores fueron tema como al quinto, sexto o séptimo día de esta crisis, y Pickering dice aquí que lo supieron al tiro, básicamente, a las 6 horas. ¿Se querían ahorrar los decantadores también? No, es que este está leyendo. No, lo que pasa es lo siguiente, se está refiriendo a dos cosas, los lenguajes, se llegó a la conclusión a las pocas horas, luego de decir que se arreglaba en 24 horas, se intentó ese trabajo y no dio ningún resultado. Y naturalmente nosotros no podíamos utilizar esa planta que seguía teniendo contaminación y autorizar que se produjera, digamos, agua potable en esas condiciones y por lo tanto ese sistema no funcionó. Y por lo tanto se llegó a la conclusión que había que reemplazar todos los elementos contaminados y por esa razón se trajo desde Santiago toneladas, digamos, de cada uno de los materiales para sacar todos los filtros de los filtrantes, de los equipos de filtración de las piscinas de filtración, se sacaron los contaminados y se pusieron nuevos, se limpiaron los estanques, en fin. La planta tiene, antes de esos equipos de filtración, tiene equipos de decantación, tiene dos. Esos dos equipos también quedaron contaminados y ellos disponían de elementos inmediatos para poder, digamos, reemplazar uno de ellos. El otro no se podía usar porque estaba contaminado. Ese segundo, la empresa, en vez de tomar las medidas para intentar reemplazarlo rápidamente, como de hecho después lo hicimos, digamos, eso, como quien dice, el procedimiento normal para obtener los elementos que se necesitan para reemplazar todo eso, que son una cosa denominada lamelas, pero que son cosas que hay que hacer o que hay que obtener de otra parte, que no están disponibles en cualquier lugar y que tienen que ser adecuadas al tamaño del equipo que ellos tienen.
Por lo tanto, lo que dijeron fue, vamos a funcionar con una sola, que es la que se logró, digamos, reparar rápidamente, y dijeron, bueno, con esto podemos hacer y reemplazar todo y funcionar perfectamente, y dieron la seguridad de que podían hacerlo. Y nuevamente, digamos, eso falló. No fue así. La planta no fue capaz, digamos, de poder operar con esa sola línea, y por lo tanto hubo que reemplazar también la segunda línea de decantación previa a los filtros, que es lo que yo le mencionaba antes. Cuando esto sucedió, ellos dijeron que se debía a la turbidez y se debía al consumo y se debía no sé qué. En realidad, insisto, medias verdades que no dicen la verdad, y por esa razón me vi obligado, digamos, a decir la realidad de las cosas, que simplemente, si no se reparaba, digamos, esa segunda línea, de ninguna manera la planta iba a poder abastecer los consumos de Osorno. Ministro, muy breve, ¿existe una empresa en Chile que pueda asumir la concesión de Osorno en este momento, considerando las características del mercado, que es un monopolio, que no es llegar a instalarse? ¿Pasa por ahí también esa tal vez tibieza que uno escucha en el discurso oficial respecto a la posibilidad de cambiar de empresa? No, la ley establece de qué manera se pueden quitar las concesiones, de qué manera se opera la empresa en el intertanto, se dispone de los activos y se pone un equipo, digamos, que en el fondo interviene la compañía mientras tanto, y luego de eso, digamos, se licita y se busca un nuevo operador. Hay muchos otros operadores en Chile. Las empresas, cuando se dice que son monopolios en el lugar de la concesión. Se licitan las concesiones una vez que la tiene. Por supuesto, en este caso ESAL es el único que provee, digamos, agua potable en estos sectores de Osorno, pero hay otras empresas que proveen en otros lugares y que naturalmente pueden reemplazar aquí o en otro lugar, y de hecho van cambiando permanentemente quienes hacen la concesión en cada lugar. Ministro Alfredo Moreno, el ministro de Obras Públicas, esta mañana en Mesa Central Domingo. Ministro, le agradezco mucho la gentileza de conversar con nosotros desde Osorno. Muy buenos días.